Mirá, mirá, pero mirá muy bien. ¿Sabés qué es esto? Seguramente que sí, que lo sabes. Es un taladro. Y esto también es otro taladro. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que a veces, en algunos equipos como este, vamos a encontrar esto que está acá. Sí, sí, mira bien. Esto que está acá. ¿Y sabés qué es esto? Bueno, para los que quieren la respuesta rápida, te comento que esto de acá, esta perilla selectora, es justamente un selector de velocidad. En este caso, tiene velocidad 1 y velocidad 2. Ahí está, fin del video. Pero bueno, como sabemos que los que miran técnica X siempre quieren saber el porqué de las cosas, Del porqué de las cosas. mira, pero ¿de qué me sirve tener dos velocidades? ¿Cuál es su verdadera función? Bueno, ahora te lo explico, ahora te lo explico. La aparición de este tipo de selectores trajo una gran cantidad de problemas, y es que básicamente a muchas, pero a muchas personas, les han dicho que nunca toquen esto, que no cambien para nada la posición en la que viene de fábrica. Pero bueno, si tenés un taladro que tiene esta función y te dicen que no lo toques, realmente te puedo decir que te estás perdiendo de una gran utilidad de este tipo de función selectora de velocidad en tu taladro. Y en vez de agarrarle un miedo que no tiene sentido, mejor aprender para qué me sirve. Y fíjate la diferencia de velocidad que hay entre una posición y la otra. Mira, posición 1. Lo pasamos ahora a posición 2. ¿Se percibe la diferencia? Bueno, esta diferencia es muy importante a la hora de hacer diferentes tipos de trabajos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay trabajos que requieren trabajar con baja velocidad y otros con velocidad más alta. Pero bueno, no me compliques más la vida. ¿Qué me querés decir ahora? Si yo solamente lo que quiero es hacer un agujero y nada más que eso, ¿eh? Bueno, pero es que no solamente pasa por hacer un simple agujero, sino que tenés que tener en cuenta algo que te va a salir muy caro si no tenés en cuenta, ¿qué cosa? La integridad o la vida útil de la broca, sobre todo de la punta de la broca. Sea cualquier tipo de broca y sea cualquier el material que vos estés tratando de perforar. ¿Por qué decimos esto? Porque si no trabajás con la velocidad adecuada, podés dañar tu broca rápidamente y ya después no sirve más. Pero si te parece interesante el tema de la broca, que lo es, si querés lo hablamos en otro video. Bien, pero ahora presta mucha atención porque esto que parece tan sencillo, nadie te lo explica y lo vas a ver por primera vez acá en Técnica X. Así que acordate, lo viste primero acá. Si ves otra cosa, es una vil copia. Vení para acá, mira, mira, mira muy bien. Esto es un resumen muy práctico y sencillo. Te lo dividimos en tres partes para que puedas entenderlo lo más fácil posible. Por un lado, vemos lo que es la velocidad 1 del taladro. La vas a utilizar para trabajar en espesores gruesos. ¿Bien? ¿En qué tipo de materiales? Bueno, en materiales duros, que pueden ser materiales como en metal, el trabajar barras sólidas, ¿bien? Como así también en construcción, como puede ser material como el concreto, o también en la parte de carpintería, el tener que perforar postes de maderas muy duras. Si hasta ahí está bien, recordad que estamos con la velocidad 1. ¿Qué otro factor vamos a tomar en cuenta? El tema de la broca. La velocidad 1 va a estar asociada a un diámetro de brocas grandes. Ten en cuenta aproximadamente, esto no es una regla fija, pero aproximadamente con brocas de un diámetro de 8 milímetros o superior en adelante para arriba. ¿Está bien? Así que velocidad 1 contempla todo esto, espesores gruesos, diferentes materiales duros y brocas de 8 milímetros hacia arriba. Si hasta ahí se entendió, buenísimo. Seguimos adelante. Vamos ahora a ver la velocidad 2. Pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias si ya estás suscrito al canal, porque en Técnica X te damos cursos gratuitos, capacitaciones, como así también asesoramiento técnico. Y si activas la campanita de notificaciones, que es rápido por ahí abajo, la activas, te llega todo lo nuevo que estamos subiendo. Eso, ahí está. Buenísimo. Y ahora sí, vamos a la velocidad 2. Número 2. Esta velocidad, que es mayor, vamos a trabajar primero con espesores finos, ¿bien? Materiales blandos, ya sea que trabajemos en metal, en construcción, o en plástico, o en madera. En el caso de los metales, vamos a poder trabajar perfiles o láminas, espesores delgados, finos. En cuanto a madera, todo tipo de madera que sea blanda o intermedia. Y también todo tipo de plástico, PVC o policarbonatos. ¿Está bien? Y después, en cuanto a las brocas, vamos a trabajar brocas de diámetros chicos, pequeños, de 6 milímetros hacia abajo. Repasamos velocidad 2, espesores finos, materiales blandos, brocas de 6 milímetros hacia abajo. Pero ¿qué pasa si quiero poner velocidad 2, es decir, mucha velocidad, a una broca grande en un material
grueso y duro. ¿Qué pasaría? Bueno, seguramente pasaría lo que te comenté al principio, que la punta de la broca terminaría prácticamente gastándose a una velocidad muy rápida, no te rendiría, la usarías un par de veces y la tenés que tirar a la basura, y además se destemplaría, verías un color un poco azulado o violáceo en la punta de la broca. Eso quiere decir que perdió el temple con el cual se hizo de fábrica. Por eso, como decía mi tía Betty, cada cosa para cada caso. Pero si hay algo que no entendiste, no te hagas problema, que la ventaja que tenés ahora es que podés poner pausa, retrocedés hasta la parte que querés leer, que querés recordar, lo podés anotar y te va a servir mucho más. Y si te queda alguna duda, no te hagas problema, podés dejarlo acá abajo en los comentarios, que Técnica X tiene una gran comunidad. Cualquiera de nosotros te va a poder responder las dudas que tengas. Pero si recién estás empezando, quédate tranquilo que por acá te voy a dejar un video que es la capacitación full, completamente gratuita para aprender desde cero cómo usar un taladro. Y esto incluye diferentes tipos de brocas que hay, materiales que puedo perforar, las características técnicas de los taladros, cómo están diseñados, pero sobre todo las medidas de seguridad al trabajar con un taladro eléctrico. Pero como todo lo bueno se termina, y esto no es la excepción, acá en Técnica X queremos darte las muchas gracias por estar en estos programas. Y seguramente nos veremos dentro de muy poquito en un nuevo video. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy bien.